Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a su Ministerio de Acción Positiva. Hoy vamos a tener un estudio basado en Ezequiel 3. Y para dar inicio a este estudio bíblico vamos a tener a nuestro hermano Baldo que nos lleve en oración. Hermano Baldo. Señor Jesús, te damos las gracias por estar presente nuevamente, Señor, aquí. Bendice cada una de las personas, Señor. Bendice. Te pongamos también en oración a nuestro querido hermano Frijol, Amén, que amén. tú pongas manos amigas, Señor, para que él esté mejor, donde la prima dice que ella quiere que esté. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Protégenos. Danos el entendimiento que necesitamos, Señor, para comprender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenido, Amén. bienvenido nuevamente y para nosotros una honra, un honor siempre tener estos estudios bíblicos para aprender más de la vida de Dios y guiarnos en nuestra propia vida. Y vamos a comenzar haciendo una introducción, como siempre, de lo que es el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dijimos que el libro de Ezequiel es un libro profético en la Biblia que se enfoca en la restauración de Israel después de la cautividad babilónica. El libro de Ezequiel se escribió durante el siglo VI antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio. Se divide en tres partes. La primera parte es el juicio sobre Israel y las naciones, que son 24 capítulos, del 1 al 24. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica, el juicio sobre las naciones, que es de 25 al 32. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre el juicio de Dios sobre las naciones que rodean a Israel. Y la tercera parte de este libro es la restauración de Israel, Ezequiel 33 al 48. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la restauración de Israel después de la cautividad. Entonces vamos a leer, espero que cada quien tenga su Biblia por ahí para que leemos, son 27 versículos que tenemos. Entonces vamos a comenzar con la hermana Daisy, que nos lea del 1 hasta el versículo, incluyendo el versículo 11, ¿ok? Daisy. Ok. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Doy lectura, Ezequiel 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y hablas a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ello te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén.
Amén, amén. Muy bien, vamos a continuar con el primo Baldo, que nos va a leer del versículo 12, primo Baldo, hasta el versículo 15. ¿Ok? Ok. De 12 al 15, primo. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí la voz de un gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde tu lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban unas con las otras, el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de un gran estruendo. El Espíritu me levantó, me llevó y fui en amargura, en la indignación de mis espíritus. Pero la mano del Señor fue fuerte sobre mí. Fui a los cautivos en el Delvi Abid que moraban, que moraban junto al río Quebar. Me senté donde ellos estaban sentados y permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar con el hermano René. René, por leerlo del versículo 16 a 21. Claro que sí, hermano. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, y tú le amonestes, ni le hables para retraer al malvado de su mal camino a fin de que viva. El malvado morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Mas pues tú amonestas al malvado y él no se convierte de su maldad, ni de su maldad mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un tropiezo delante de él, y él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y las obras buenas que había hecho no serán recordadas, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hasta ahí, Amén. no, hasta el 21. Sí, déjame que para que la tía, usted puede leer, tía, para que lea lo de versículo 22 a 27, tía. Abra el micrófono, tía, por favor. Oye, tía, abra el micrófono suyo. Ya, tía, ábralo. Hermano, también el primo José Gabriel está ahí en línea, no sé si tú lo ves. Sí, sí, Ya, sí. ¿me oye? Ahí, escucha? tía, sí, 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 tía. tía, ahí. Ajá, me dijiste desde el 22. Sí. Ajá. Entonces, la mano de Yahvé se puso sobre mí y me dijo, levántate, diríjate al valle. Ha de hablar, me levanté entonces y me dirigí al valle. Allí la gloria de Yahvé estaba allí, tal como había visto la gloria a orilla del río, que va inmediatamente, me echó de bruces al suelo. El espíritu entra en mí y me hace ponerme de pies sobre mi pierna y me dice,
me habla y me dice, anda, anda, enciérrate en tu casa. Mira, hijo de hombre, cómo te ponen cuerda y te atan. Ya no podrás salir para conversar con ellos. Hago que tú tengas pegue a pegue a tu palabra. Está mudo y deja de reprocharlo, porque son unas razas de rebelde. Pero más tarde le hablaré, te abriré las bocas y le dirá, esto dice Yahvé, que escuche el que quiere escuchar y el que no quiera que nos escuche, puesto que es una raza de rebelde. Amén. Amén, amén. Bienvenido, primo José Gabriel Ortiz. Hermano, Hola. dame para que yo pueda compartir. Ok. Déjame. Ok, ajá. Ya voy para allá. Ahí ya tiene, hermano Rafael. Venga, amén. Entonces vamos a continuar. Sí. Ok. ¿Pueden ver ahí, hermano, la? Sí, sí. Ok. Entonces vamos a tener. Bueno, aquí vamos a ver los temas principales de este capítulo de Ezequiel 3. Amén. Entonces, Ezequiel 3 es un capítulo del libro de Ezequiel en la Biblia que describe el llamado del profeta Ezequiel al ministerio. Y ponga mucha atención que aquí hay mucha respuesta de la pregunta que vamos a tratar hoy. En este capítulo Dios le da a Ezequiel un rollo para comer, como vieron que lo leyeron la hermana Daisy, que representa la palabra de Dios que Ezequiel debe proclamar. Dios también le dice a Ezequiel que será un atalaya para el pueblo de Israel y que será responsable de advertirles de sus pecados. Entonces, algunos temas clave en Ezequiel 3 incluyen la importancia de la obediencia al llamado de Dios, la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios incluso cuando sea difícil, la necesidad de advertir a la gente de sus pecados, el poder de la palabra de Dios para transformar vidas. También Ezequiel es un capítulo desafiante pero importante que nos recuerda la importancia de ser fieles al llamado de Dios sin importar el costo. Entonces, puntos importantes, la comisión de Dios a Ezequiel, que es del 1 al 11. También tenemos, Dios le ordena a Ezequiel que coma el rollo que se encuentra en la mano de Dios. Ezequiel come el rollo y lo encuentra dulce como la miel. Dios le dice a Ezequiel que se dirija a la casa de Israel y le transmita el mensaje de Dios. Recuérdense que el pueblo de Israel estaba en rebeldía, por eso cayó en la esclavitud. La responsabilidad de Ezequiel como vigilante, que es del 12 al 21. Y Dios le dice a Ezequiel que es un vigilante para la casa de Dios, que él debiera proteger su pueblo. Y Ezequiel no advierte a los malvados de su maldad, serán responsables de su propia muerte. Pero si Ezequiel advierte a los malvados, ellos no se arrepienten, Ezequiel habrá salvado su propia vida. El parálisis de Ezequiel, que trata del versículo 22 a 27. Dios le dice a Ezequiel que se dirija al valle, allí le hablará. Ezequiel dirige al valle y encuentra a Dios allí. Dios le dice a Ezequiel que se siente y le hablará. Ezequiel se sienta pero queda mudo y paralizado durante 7 días.
Muy interesante esto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a tener unas cuantas de las preguntas. Entonces, vamos a comenzar con el hermano José Gabriel. Abra su micrófono para... Ahí le vamos a hacer una pregunta y tenemos en la pantalla, usted puede verla, y también tenemos, lo podemos ayudar. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha escuchado, ¿en qué contexto se encuentra Ezequiel 3? ¿Qué representa este capítulo? Dígame. Lo que yo pude entender, llegó un poquito tarde, pero el llamado que le hace nuestro padre a Ezequiel, un llamado y que como que le dio una Una orden. tabla de Sí, papel con la escritura exacto. y le Bueno, dijo, ve al ring. Se dirigió allá. claro. Entonces, recuérdense que Dios le ha dado vimos los otros capítulos anteriores, que Dios le ha dado una tarea a Sí, este que tiene que hablarle a este pueblo rebelde, ¿verdad? Que por eso que ellos claro. ha caído en la esclavitud, porque se rebelaron contra Dios y no están siguiendo las cosas del Señor. Entonces, Dios le está dando un mandato exactamente a Ezequiel aquí que tiene que dirigirse a los israelitas, ¿verdad? Y tratar de convencerlo y traerlo de nuevo a Se los diri- del Señor. se Vamos a... dirigió se dirigió al exilio, donde estaban los exiliados de Sí, sí, Babilonia. Sí. sí, sí. Entonces vamos a tener al hermano René. René, la próxima pregunta es para usted. ¿Qué ha sucedido en los capítulos anteriores que lleva a la comisión de Dios a Ezequiel en Ezequiel 3? Es decir, aquí usted ve que Dios le está dando una encomienda a Ezequiel. Vamos, usted elabore un poquito en eso, hermano René. Bueno, vimos que en el capítulo anterior, ahí se termina con el rollo se introduce el rollo Sí. Ujú. que he presentado a Ezequiel. Entonces aquí, en este capítulo, aquí se ejecuta el papel del rollo y además se continúa con el mandato que se le da a Ezequiel para que, en otra palabra, le predique al pueblo. Ajá. Y también se le hace a Ezequiel, eh, se le da un mandato a Ezequiel que si él predica la palabra y la gente escucha, no hay problema, pero no, si Ezequiel no obedece a Dios y no predica, entonces la sangre de esas personas va a estar en la cabeza de Ezequiel. Amén, amén, amén. Vamos a continuar y vamos a tener al primo Valdo. La próxima pregunta es para usted. Recuerden que pueden consultar la Biblia para contestar sus preguntas. Eh, ¿Qué le ordena a Dios a Ezequiel en Ezequiel 3 del 1 al 11? Recuérdense que hablamos de eso, ¿verdad? Sí, le ordena. eh, Dice, hijo mío, ante ti come del rollo, ¿verdad que sí? Sí. Le quiso haber dicho que fuera al campo, Ujú. que se involucrara con el pueblo, ¿verdad que sí? Y que él iba ahí y que Dios le iba a hablar y le iba a decir lo que él tenía que decirle a la persona, ¿verdad que sí? Exacto, exacto, Entonces, exacto. dijo, y Dios le dijo que ella era como la persona enviada que él quería para que le hablara a esa gente que eran bien rebeldes. Le Amén. encomendó eh, ser parte del pueblo, ¿verdad que sí? Sí. Así mismo. Ok. Exactamente, y así Dios le encomienda y que se dirija al pueblo de Israel y que lleve ese mensaje que Dios le ha dado a él, una encomienda. Y entonces Dios le está diciendo aquí a Ezequiel cómo conducir su ministerio, ¿verdad? Una cosa que me llamó la atención y le voy a preguntar al pastor, está una pregunta que no la tengo ahí, pero le voy a preguntar,
pastor, que aquí vuelve y menciona la palabra hijo de hombre. Entonces fue una palabra Correcto. que fue usada por Jesucristo. Sí, Eh, Sabemos que Jesucristo fue perfecto, sin mancha. Entonces, ¿por qué se usa en este contexto para dirigirse al profeta Ezequiel, pastor? claro. Bueno, según los escolas, los eruditos, en el Antiguo Testamento se usa esa frase para referirse a la humanidad del hombre Okay. o ser un hombre humano. También mencionan ellos que a Jesucristo se le usa para hacer, referirse como que Él es el Mesías, según los eruditos. Esas fue las informaciones que yo pude conseguir después que René me preguntó la semana pasada. Ok. Pero no hay nada particular en esencia, sino es como, para mí que es una cosa cultural, como yo le explicaba. Ustedes saben que ciertos pueblos tienen cultura, pero eh, sí significa, según los eruditos, que está hablando de la humanidad del hombre, hijo de hombre como humano, según ellos, eso es lo que quiere decir. Amén, amén, amén. Tía, la próxima pregunta es para usted y esta debe ser fácil para usted. ¿Qué significa, tía Neti, el rollo que Ezequiel come en Ezequiel 3 del 1 al 3? Eso, ¿qué es lo que significa eso, tía? Bueno, yo diría que en ese rollo que diríamos nosotros ahora en la actualidad, ¿verdad? Ese libro eh, que Ezequiel o sea, Dios, tú me dijiste que qué significa para Ezequiel. ¿Qué significa el rollo que Ezequiel se come ahí en esos Ah, versículos? bueno, ese rollo ahí significaba de que él le decía de la misión que él tenía para hablarle al pueblo, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, Él tenía esa misión para, o sea, esa tarea de hablarle y revelarle la palabra de Dios a, ese, Exactamente. a Israel. Amén, amén, amén. Exactamente, tía. Sí, eso es lo que el rollo representa el mensaje de Dios que Ezequiel debía transmitir a los israelitas. Entonces dice que al comer el rollo, Ezequiel se identifica con el mensaje y prepara para llevar a cabo su ministerio. Es decir, Dios lo estaba preparando a Sí. Ezequiel para que ejerciera su ministerio. Bueno, continuando, vamos a tener a la hermana Daisy ahora que no. ¿Qué mensaje debe transmitir Ezequiel a la casa de Israel según Ezequiel 3 de 4 al 11? Ok. Él debe de transmitir un mensaje de paz, un mensaje de amor hacia nuestro Padre Jesucristo y un amor de hermandad para todos ellos. Bueno, vamos a ver. Dice que debe transmitir un mensaje así de juicio y restauración, debe advertir a los israelitas de su maldad y llamarlo al arrepentimiento, ¿verdad? Pero también debe prometerles restauración y renovación si se arrepienten. Es decir, el, el, el objetivo que Dios tiene aquí en este capítulo es que el pueblo de Israel se arrepienta, ¿verdad? Y que vuelva de nuevo a sus raíces para que, ¿no? Para que siga sirviéndole a Dios. Entonces, le toca al ministro. Ahora, ministro, la pregunta es, para usted, ¿qué responsabilidad tiene Ezequiel como vigilante, según Ezequiel 3, de 12 a 21, diga? Bueno, no solamente a Ezequiel, pero eso se explica también a nosotros. La Sí, palabra es clara y dice que si él no le advirtiere al pecador, ¿verdad? Sus errados caminos, que la sangre de ello iba a ser demandada a él. Es el mismo mandato que nos da en la Sagrada Escritura en Santiago a nosotros, que dice que si usted no le proclamare al pecador de su pecado y lo guiare, entonces la sangre y ese pecador muere, la sangre de ese pecador va a ser reclamada a usted. Entonces es lo mismo que le da, pero que dice, o también que si uno de nosotros, el mismo Ezequiel, le llevara el mensaje y el hombre no escuchare, ya no es culpa de Ezequiel ni de nosotros. Entonces, en otra palabra,
El deber nuestro es advertirle el camino errado a la persona, claro, dentro del contexto del amor, como hacía Jesucristo, y ya nosotros no somos responsables, sea que sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Eso lo explica bien el capítulo 18 de Ezequiel, que cuando vamos a entrar, que como hasta el pecado de uno al otro y así sucesivamente. Entonces, el mensaje esencial aquí es que tenemos que darle advertencia al pecador para que no muera sin conocimiento y él pueda tomar la decisión si se arrepiente o no. Exactamente, y no, Dios te dará un crédito, ¿verdad? Si la persona se arrepiente y abandona los caminos de maldad, tú le dices, y viene al camino del justo. Bueno, si no se arrepiente, bueno, no es culpa de uno, es decir, no puede echarle la culpa a uno, ¿verdad? Entonces, para el primo José Gabriel, Adelante, primo, le tenemos una adelante. preguntita aquí que dice, ¿qué sucede si Ezequiel no advierte a los malvados de su maldad? Según Ezequiel, del 3 a 18, de 18 al 20, primo. Te puedes buscarlo ahí si quieres leerlo en Ezequiel 3, versículo De 18 al 18 al 20. veinte. Ahí está la respuesta. Ok. Cuando dijere al impío, de cierto, morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal. Es como para que se arrepintieran de todo mal que tuviesen. Ok, sí. Ujú. Claro. Morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Sigo. Sí. Sí, sí, primo. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Es como advirtiéndole para que no se pierdan. Exactamente, primo, así es. Entonces, sí, sí, Pues, Jesús le llama, le da el mensaje a Ezequiel para ese pueblo, para que no se perdiera, para una advertencia de lo que sí. ocurriría. Lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos el evangelio, ¿verdad? Y tratemos de Sí, sacar a la gente que está perdida en los caminos malos y sí, traerlo al camino de Dios para que sean salvos, ¿tú ves? Pero si ellos no lo dirigir la camino, sí, pues si ellos no lo hacen, no quiere decir que entonces no es culpa. Pues si ellos se pierden porque pero usted le predicó el evangelio y no quieren atenderlo, no sí. quieren seguir a Dios, entonces Es ya como es culpa de ellos, ¿tú ves? una advertencia para que Ezequiel le predique al pueblo, para que guiarlo por ese buen camino, así como se ha dicho. Amén, amén. Sí. Bueno, primo, vamos Ok. a ver qué sucede si Ezequiel advierte a los malvados y ellos no se arrepienten. Según Ezequiel 3:19, ya hablamos de eso, hermano, fácilmente. Pues sí, no, claramente está dicho ahí que si Ezequiel le predica y no se arrepienten, ellos van a morir, van a morir, pero la sangre de ellos no va a estar en Ezequiel porque él le predicó la palabra a ellos. Sí, porque ellos serán responsables de su propia muerte. Es decir, uno predica el evangelio, le lleva la palabra a la gente, ¿verdad? Alguna gente escucha, a veces a mucha gente no escucha. Y a veces uno se desilusiona. Yo hablo con el pastor de eso, a veces que la gente uno le predica la palabra, pero no quieren seguir, no quieren entregarse, no quieren someterse a las cosas de Dios. Porque todo es sacrificio en la vida de uno. Bueno, le toca a la tía Neti ahora. Ajá. Sí, Dime. tía, ¿qué le sucede a Ezequiel después de recibir el mensaje de Dios en Ezequiel 22 a 27? ¿Usted acuerda que usted leyó eso, tía? ¿Qué le sucede ahí? Bueno, que Ezequiel se quedó mudo por 7 días. Ah, sí, sí, tía. ¿Eh? Sí, exactamente. Entonces, yo quiero preguntarle al pastor
que nos explique, pastor, qué es lo que está pasando aquí, por qué Ezequiel queda mudo y paralizado Bueno, durante 7 días después de recibir el mensaje, después de recibir el mensaje de Dios. sí, lo que sucede, la palabra dice que es imposible, ¿verdad? Moisés quería ver la gloria de Dios, verlo. Y Dios dice la palabra que él enseñó la espalda, ¿verdad? Y que cuando Moisés bajó, parecía como si estara envuelto en oro, de tanto que brillaba. Entonces, la esencia de Dios es tan pura, la gloria de Dios, que es su presencia, que te maravilla. Lo mismo le sucedió, ustedes se recuerdan, al papá de Juan, cuando el ángel se le presentó, que no volvió a hablar más hasta que Juan nació, Juan el Bautista. Entonces, la presencia de Dios es tan maravillosa que lo humano en realidad no podemos en la carne, dice la palabra, poder verlo y poder vivir. Entonces, imagínense, tener un encuentro con Dios, el profeta queda enmudecido de la Sí, presencia y la gloria de Dios. Y es una cosa maravillosa. Ahí lo que está eh, enfatizando es que la gloria de Dios, o sea, la presencia de Dios, su tener esa cercanía con Dios es una cosa tan grande que el hombre, hasta las voces y nuestro funcionamiento es alterado de tan grande que es eso, de la fuerza y la potencia que tiene la presencia de Dios. Ese es básicamente el mensaje, amado hermano. y eso es importante. Entonces, dice que Ezequiel queda mudo y paralizado porque está abrumado por la gravedad del mensaje de Dios y porque necesita tiempo para procesar y reflexionar sobre lo que ha escuchado, ¿verdad? Tremendo, así mismo como dice el pastor. Vamos a continuar con esta pregunta. Le toca a Daisy. Hermano Rafael, Daisy, ¿Cómo podemos aplicar el principio de ser vigilante y advertir a los demás de su maldad? nuestra Bueno, vida diaria. que nos- Eso para nosotros, ¿verdad? Que nos está haciendo la pregunta ahí. bueno, ayudarnos a las personas, ser vigilante de nuestras personas cercanas a nosotros, a, advertirle en lo que más nosotros podamos ayudarlo a ellos para que continúen en el camino de nuestro Señor Amén, amén. Exactamente, Dios quiere que nosotros y ayudarlos cuando sea necesario. que llevarle el mensaje, tú. Podemos aplicar este principio consciente a las necesidades de los problemas de los demás y tomando la iniciativa de advertirle y ayudarle cuando sea necesario. Si nosotros tenemos una obligación de explicar y llevarle la palabra. Amado René, ¿qué podemos aprender de la obediencia de Ezequiel a la comisión de Dios en nuestra propia vida de fe? Es decir, usted vio que Ezequiel escucha al Señor y Dios le dio un mensaje específico para que lleve su ministerio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? ¿Qué, qué, qué podemos hacer nosotros para tratar de seguir eso, hermano René? bueno, uno, que debemos ser obedientes. Dos, que debemos predicar el evangelio para que menos personas se pierdan antes de que venga el fin. Eso es lo que yo puedo ver de eso. Y que cuando Dios le mande a uno, que obedezcamos, que no seamos como Jonás, que no quiso obedecer, pero tuvo que obedecer obligado. Que obedezcamos a Dios, porque es mejor obedecer a Dios que seguir la cosa de los hombres, porque la cosa de los seres humanos no, no va a llevar al sufrimiento. Y me gustaría decir, para añadir algo acerca de lo que usted preguntó, acerca de que por qué quedó Sí, mudo el profeta Ezequiel. Él quedó mudo porque Dios no se le presentó a él, se le presentó en su gran Gloria. majestuosidad, gloria, pero sabemos por la Biblia que hay teofanía o apariciones de Dios como hombres que se le aparece, supongamos, Dios se le apareció a Abraham con dos ángeles, pero dice la Biblia que él se apareció a Abraham. Ahí se puede claramente ver que Dios en esos momentos estaba haciendo una teofanía o apareciéndosele a un ser humano como
un ser humano, como un hombre, porque Dios sabe que su, su gloria es tan grande que si se le aparece a un ser humano con toda su gloria, puede que esa persona muera. Por eso es que eh, esos seres humanos que han quedado mudos, como el papá de Juan, de Juan el Bautista y Ezequiel, se quedaron prácticamente mudos, y también el, Moisés se envejeció, se le pusieron los cabellos blancos y todo eso, porque la gloria de Dios para el cuerpo humano es demasiado fuerte, a menos que Dios haga su teofanía y se le presente a uno como nosotros somos como seres humanos. La naturaleza del Señor es bien fuerte. Entonces, las conclusiones de este capítulo son que el profeta debe advertir tanto a los justos como a los pecadores. Es decir, nos está diciendo que nosotros debemos llevar el mensaje de salvación, tratar de salvar a más la gente que podamos. Es decir, no solamente nosotros aprender esto y no compartirlo con los demás. Si el profeta advierte a un justo para que no peque y el justo no peca, el profeta va salvado su vida. Es decir, Dios te dará crédito por eso. Si un justo se desvía de su buena conducta hacia lo malo, el profeta no se lo advierte, el justo morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que ha hecho. Es decir, nosotros los cristianos nos está diciendo aquí que debemos mantener nuestra conducta, y seguir los pasos del Señor, porque si no desviamos y morimos, entonces hemos perdido todo. Es decir, no es algo bueno. La misión del profeta es hacia los perdidos, sean del pueblo de Dios o no. Entonces, voy a abrir el piso si alguien tiene alguna pregunta. Si no, Primo, quiero dígame, agregar primo. algo. Sí, dígame, primo. Lo que se trata, la conclusión, es que debemos no seguir solamente a los que están en mal camino, también darle una continuidad a los que ya están marchando por el buen camino también. Exacto, sí, sí. Si Eso nosotros sabemos, se llama un tipo como de mantenimiento, como que exacto, para sí. que las cosas sigan ahí y también caer atrás al que va por el mal camino, el que va torcido, como dice. Sí, sí, si nosotros vemos un hermano de la iglesia que tiene problemas, que está haciendo algo mal, nosotros debemos tratarlo de traerlo de nuevo para que se integre. Entonces, vamos a tener a la hermana Daisy que no haga la oración de clausura para concluir este estudio de Ezequiel 3. Amén, amén. Señor, te damos las gracias por este hermoso estudio que hemos tenido esta noche acerca de Ezequiel, Señor, donde hemos aprendido tantas cosas acerca de esta historia, Señor, que podemos aplicarla en nuestras vidas para seguir con tus palabras y que nos lleve por un buen camino, Señor. Señor, también te pedimos por todos los enfermos que hay cercanos a nosotros o los que no están cerca, Señor, que tú lo cuides, que tú lo protejas, que tú descienda tu sangre sanadora sobre ellos, Señor. Protege a cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de tu Hijo, amén. 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 Amén, amén.